Voy a invitar a pasar a la doctora Graciela Frigerio, ya una compañera de ruta en esto de compartir algunas ideas. Ella va a compartir con nosotros una conferencia, no sé cómo te gusta que le llame, Graciela. Una conversación. Vamos a... Les decía, una conversación que se llama La institución educativa como institución de las cercanías. Así que bueno, ella en su especialidad de hacernos pensar y darnos algunas líneas por donde pensarnos en la escuela y en las instituciones. Todo tuyo, Graciela. Qué susto. Un minuto que me acomodo las notas que preparé. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer muchísimo a los que me han invitado a compartir un encuentro con ustedes en este día tan particular, ¿no? No es cualquier día festejar la educación pública, así que si ustedes me permiten, a lo largo de esto, que espero sea una conversación, a la que, aunque no los vea, espero se integren los compañeros, los colegas de otras localidades uruguayas. Quisiera decirles cómo pensé desarrollar esto, y sobre esto después vamos a ir abriendo en función de las distintas intervenciones que espero ustedes hagan. Quiero empezar con lo que yo llamaría un breve homenaje y un pequeño sobresalto, un prólogo, y después hay unos capitulitos llamados pulsaciones conceptuales. Ya voy a decir por qué se llama eso de pulsación conceptual, para terminar sobre una reflexión sobre este título curioso de la cercanía, es decir, una manera de cómo considerar la cuestión de la cercanía. En primer lugar, quisiera empezar con este homenaje a los educadores uruguayos. Digo Uruguay, no es para la región cualquier país en materia de política educativa. Es un país que ha decidido sostener de modos distintos y diversos y con avatares distintos según los diferentes momentos de la historia, ese espacio de lo público como un espacio plural, polifónico, abierto. Ese espacio que yo creo que para muchos educadores, y mi homenaje va a los educadores más que al espacio, unos educadores, diría, hay en Uruguay hace mucho tiempo que vengo acompañándolos en distintos encuentros. Diría que los educadores uruguayos son aquellos que no se resignan, que no están dispuestos a que el conocimiento se vuelva una mercancía, o que no están dispuestos a que el capital cultural se vuelva especulativo. A los que sostienen, como diría Christian Baudelot, ustedes saben, Christian Baudelot es un sociólogo francés que ha estado aquí acompañándolos este año. ¿No? Christian dice que hay dos extremos modélicos en América Latina. Un extremo al que llama el modelo vicioso de la educación y un extremo otro al que llama el modelo virtuoso de la educación, y para él el modelo virtuoso de la educación en América Latina está en este territorio, en Uruguay. Quiero entonces mi homenaje a todo el esfuerzo para sostener ese modelo virtuoso. Quiero sostener un modelo, no quiere decir que el modelo esté a salvo de avatares, de tensiones, de contradicciones. Quiero decir, implica un esfuerzo sostenido. Y desde esta perspectiva, sí hay algo que quería compartir como sobresalto, como preocupación, que es lo que podríamos temer o preocuparnos de los efectos tardíos de ciertos discursos y ciertas políticas que han erosionado la figura del Estado como referente. Digo, es muy difícil, entiendo que se complica trabajar desde el Estado para la educación pública después, si el Estado ha sido atacado simbólicamente, en lo que conlleva, no digo, si el Estado ha sido atacado, después ocupar los lugares desde el Estado exige una fuerza de posicionamiento muy particular. Y la verdad, en toda la región hemos tenido muchos años, ¿no?, como si hubieran echado ácido nítrico sobre la representación estructurante del Estado como garante de lo común y como garante de lo público. Si en algún momento, porque estoy denso, o porque no quiero leer, porque dejaría de mirarlos, no se entiende, me avisan, ¿eh?
Entonces digo, esta preocupación yo creo que es una preocupación de estos tiempos, ¿no? Es decir, cómo trabajar desde el Estado sobreponiéndose a la erosión que esa figura simbólica sufrió durante muchos años en nuestros países. Ese era homenaje y sobresalto, si ustedes quieren. Pequeño capítulo 2, podríamos llamar prólogo o comienzos. Yo diría, me alegro y agradezco esta invitación que nos invita a poner en común preocupaciones, ¿no? Los aspectos de una realidad que no está aún expresando la justicia que desearíamos que esa realidad imponga, instituya o conlleve. Quiero decir, una realidad injusta que requiere de nuestra intervención para interrumpir la repetición, ¿no?, del terrible signo de la desigualdad. Yo diría, si hay algo que la educación pública sostiene como desafío, ¿no?, es esta interposición de una actividad, de una acción, para que la desigualdad no se reproduzca y más aún les diría, para que las diferencias no se vuelvan el argumento o la sede de desigualdades futuras, ¿no? Esta invitación nos alienta a pensar juntos lo que nos concierne a todos. Y entiendo que para los que están acá y en Maldonado, en 33, en Paysandú, ¿no?, conlleva la esperanza de un futuro cobijante distinto para las infancias, ¿no? Un tiempo donde las infancias, y digo esto la vida de los gurises para ser más precisa, ya para correrme de la especificidad del concepto de infancia, esté a salvo de ciertos avatares, ¿no?, esté a salvo de ciertas intemperies, que no son las intemperies de una vocación romántica, sino es la intemperie del desamparo al que pueden estar empujados muchos chicos si la injusticia persevera. Ahora, si tenemos la esperanza de un futuro cobijante para los gurises, también tenemos que tener el convencimiento de que ese futuro no vendrá solamente como resultado de nuestra esperanza. Estamos esperanzados si algo se va a producir, a menos que entendamos la esperanza como un trabajo activo, como un trabajo colectivo, como un trabajo perseverante, ¿no? Lo que hace falta que se cambie, el hacer presente la justicia ausente, no es algo que se va a producir ni de la noche a la mañana, ni sin un enorme esfuerzo o un enorme trabajo. Podríamos decirlo así, si alguien quisiera erradicar el trabajo de los gurises, tiene que imponerle un enorme trabajo a los grandes. Esa es la condición de la erradicación del trabajo infantil. Nuestro trabajo, el trabajo de los educadores, de formar parte, de colaborar en que venga otro mundo en este mundo, es un trabajo exigente. Tenemos que revisar prejuicios, desnaturalizar lo que se presenta como natural y ha sido el efecto y el resultado de las políticas. Es un trabajo poco confortable, digámoslo, ¿no?, porque es un trabajo que nos obliga a poner siempre en cuestión las certezas, a no volvernos conformistas, ¿no?, a no ser aquellos que llegan y desean sacarse los zapatos para ponerse las pantuflas, ¿no?, y estar panchamente. Educar no coincide con ser pancho, por eso es inconfortable. Pero a la vez el nuestro es un trabajo entusiasmante, porque nuestro trabajo consiste ni más ni menos, desde algunas de nuestras perspectivas, en hacer lo necesario para que el otro pueda ocupar, pueda tener, pueda ser reconocido como semejante. Quizás el efecto de ciertas políticas yo les diría que a veces se han dejado llevar por las alternativas de las arrogancias tecnocráticas, o les diría, en una vertiente de esto, por esa demisión demagógica que acepta tal y como la sanción de la demanda sin considerar si la demanda es o no pertinente, ¿no? Digo, nosotros tenemos un trabajo que consiste en hacer del otro alguien reconocido como semejante, es decir, de algún modo oponernos a una actualidad que trabaja en borrar la semejanza del semejante, permítanme ese juego de palabras, es decir, que insiste en ahí donde hay otro, borrarle el contorno del otro como nosotros para volverlo un otro distinto, ¿no? Un otro que parece como nosotros, pero que no tiene el mismo estatuto que nosotros, ¿no? Un otro al que le aplicamos la retórica del derecho, pero al que no le facilitamos que el derecho sea algo de lo que puede disfrutar cotidianamente.